Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Martes 25 de noviembre de 2025, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pone en marcha el gobierno capitalino la campaña Si te toca, nos tocan. Una iniciativa para visibilizar las desigualdades de género, erradicar la violencia contra las mujeres y fortalecer una agenda feminista de derechos. Mantiene el gobierno federal el diálogo abierto y permanente con transportistas y agricultores para atender sus demandas. Hasta el momento han realizado más de 200 reuniones con productores agrícolas y más de 316 con transportistas. Más de 6,000 familias mexicanas estrenarán este año las primeras viviendas del bienestar. Esto como parte de la estrategia federal que proyecta construir y rehabilitar 1.8 millones de casas durante el sexenio. Detienen en Michoacán a Jaciel A., presunto reclutador de 2 personas que habrían participado en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Regresa a México Yaslin, la niña de 2 años de edad que fue salvada por su abuela Alicia Matías. Esto durante la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en Iztapalapa. Estuvo más de 2 meses en un hospital de Galveston, Texas. Designa Estados Unidos como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles y acusa al presidente Nicolás Maduro de ser el líder de este grupo. Y así les damos la bienvenida en este martes 25 de noviembre a 11 Noticias Matutino. 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Les invitamos a que nos siga. Estamos también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. En nuestras redes sociales también estamos disponibles. Las puede ver usted en la pantalla y les recordamos también que puede acceder a través de nuestra página en el código QR que aparece. Lo puede escanear, le lleva directamente a nuestra página. Por supuesto, siempre le invitamos a que siga la transmisión a través de Facebook y de YouTube. También les recordamos que los comentarios y las opiniones que nos quiera compartir lo puede hacer con el hashtag 11 Noticias. Él me decía, si te divorcias de mí, nuestros hijos sufrirán las consecuencias. Mejor piénsalo. Esto es violencia vicaria. El doctor me dijo, no grite. Al fin y al cabo volverá a abrir las piernas y la verá aquí el próximo año pariendo otro hijo. Esto es violencia obstétrica. Y él me dijo, si no era suya, no era de nadie. Paso siguiente, me arrojó ácido y me marcó para siempre. Esto es violencia ácida. Me dijo que si lo amaba, le diera mis contraseñas. Como no se las di, hackeó mis redes y exhibió mis fotos sin autorización. Esto es violencia digital. Hoy en el 25N decimos, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Así es, particularmente este 25 de noviembre es el día que nos recuerda que hay que eliminar, erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres. Y a propósito de este 25 de noviembre en 11 Noticias, nos estamos sumando a los 16 días de activismo por la no violencia contra niñas y mujeres. Es por ello que le vamos a compartir una serie de trabajos especiales sobre esta realidad que afecta a millones de mujeres desde diferentes ángulos, como lo veíamos hace un momento. Para empezar, ¿cómo identificar si somos víctimas de algún tipo de violencia? ¿Qué es lo que podemos hacer? Mi compañera Judith Hernández nos habla específicamente sobre el violentómetro, esta herramienta que permite identificar en diferentes niveles cualquier tipo de violencia de género. Si tu pareja hace bromas hirientes sobre ti, te cela o te humilla en público, ten cuidado, la violencia aumentará. Si te golpea jugando, te empuja, cachetea o patea, reacciona, no te dejes destruir.
Y si te amenaza, difunde contenido íntimo sin tu consentimiento o te fuerza a una relación sexual, necesitas ayuda profesional, pues la violencia puede alcanzar su grado máximo y llegar al feminicidio. Estos son los mensajes del Violentómetro, una herramienta didáctica creada en 2009 por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN, que ayuda a visibilizar las manifestaciones de violencia de género. Su objetivo es identificar, poder detectar estas manifestaciones de violencia que al día de hoy no se pueden, no pasan desapercibidas. Definitivamente la violencia está oculta y por lo tanto se sigue reproduciendo. Esta herramienta permite identificar 30 manifestaciones de la violencia de género que agrupa por colores. En el verde se ubica la violencia psicológica. En el bloque amarillo vamos a encontrar la violencia física, esta que ya se alcanza a percibir. Y en el rojo, la violencia sexual, que nos puede dar cuenta hasta, lamentablemente, el caso de un feminicidio. Este instrumento, con más de 3 lustros de existencia, se actualiza y ahora incluye también expresiones de violencia digital. Es en el año 2021, con las reformas en la materia penal, que se incorpora la violencia digital, que se incluye en el violentómetro estos 3 elementos: acechar, stalkear, la sextorsión y difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales. Estos que tienen que ver con lo que es la ley Olimpia, la violencia digital, y se incorpora el término de feminicidio, porque también forma parte de esta reforma en materia penal. Identificar estas manifestaciones permite a las personas poner un alto a estas conductas violentas o acudir ante las instancias competentes para interponer una denuncia. El IPN cuenta con un protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género. Además, tiene 116 redes de género que en cada una de las unidades académicas brindan atención de primer contacto y asesoría para presentar una denuncia. 11 Noticias, Judith Hernández. Muy importante esta herramienta que nos acaba de describir mi compañera Judith Hernández. Usted en las redes sociales, ya sea del IPN o también de Canal 11 Noticias, está disponible este violentómetro para que puedan identificar el nivel de violencia en caso de estar atravesando por ella. Y mire, a propósito precisamente de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el gobierno presentará un programa de atención integral para las mujeres. Recuerden que hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, el acoso sea sancionado y además haya una campaña muy grande en todo el país de que eso está mal y además pues es un delito de protección a las mujeres. Entonces el programa se va a presentar el día de mañana. Al mismo tiempo, la presidenta hizo un llamado para que quienes salgan a manifestarse en este día lo hagan de manera pacífica. En la misma línea, la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, presentó la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Si te tocan, nos toca, que pone en el centro la responsabilidad del gobierno frente a este asunto. Se trata de una campaña de comunicación social masiva y se han previsto 12 mensajes alusivos a la responsabilidad de todas y de todos para prevenir y erradicar la violencia de género. El principal mensaje que hoy enviamos es: si te tocan, nos toca. Si te toca, nos toca ser el gobierno que te apoya. Si te tocan, nos toca ser el gobierno que te atiende. Si te toca, nos toca mejorar los espacios para que camines tranquila. Si te toca, nos toca. Si te tocan, 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 nos toca.
Un asunto que debe de ser abordado desde distintos frentes, gobierno, pero también la sociedad. Y mire, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia abordó el tema. Al participar en la mesa de diálogo La violencia contra las mujeres en entornos digitales, la ministra Yasmín Esquivel afirmó que la erradicación de la violencia contra las mujeres no es una tarea exclusiva del Estado, sino que inicia desde el hogar. La erradicación de la violencia no es tarea exclusiva del Estado. Inicia en el hogar, en las escuelas, en los medios de comunicación, para que en cada espacio se reconozca la dignidad de las mujeres y su derecho, nuestro derecho, a una vida libre de violencia. Entre mujeres expertas constitucionalistas, la ministra Yasmín Esquivel advirtió que la violencia contra las mujeres se ha agravado con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Según Naciones Unidas, entre el 16 y 58% de las mujeres en todo el mundo denuncian violencia o acoso en línea, problema que se agrava con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el abuso mediante imágenes prolifere, estimándose entre el 90 y 90% de los deepfakes en línea muestran a mujeres en forma sexualizada. La ministra Esquivel Moza puntualizó que pese a los avances se requiere que las leyes se apliquen en forma debida para que no exista más tolerancia, indiferencia, invisibilidad y sobre todo impunidad. Más adelante vamos a seguir hablando de este día, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por lo pronto, vamos a cambiar de tema, porque tal y como le informamos ayer, fue el día de bloqueos de transportistas y también de productores en el campo. Lo hicieron en carreteras y en autopistas de todo el país. En total se reportaron 29 cierres en 17 entidades. De ellos, 17 fueron cierres totales. Como siempre ocurre, esto generó afectaciones a la ciudadanía en sus actividades laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad. Vamos a revisar algunos casos. Mire, en la caseta de la autopista México-Puebla no hubo presencia de manifestantes. Sin embargo, un grupo pequeño de vecinos aprovechó y bloqueó 2 de los 3 carriles, esto a la altura de Valle de Chalco, y lo hizo en apoyo a los transportistas y productores agrícolas. También estamos aquí para que vean que esto sí es cierto, ¿no? Es real, estamos en apoyo a los agricultores, al campo y también por seguridad, que haya seguridad sobre esta autopista, la México-Puebla, porque últimamente ha habido muchos robos. También estamos pidiendo el apoyo para los agricultores, tanto para que se les reconozca su trabajo, el respeto al mismo, porque está muy mal pagado, no se les toma en cuenta, entonces eso es lo que estamos pidiendo más que nada. ¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca? Bueno, ahí un grupo de agricultores tomó la caseta de Ojo de Agua, esto por un par de horas por la tarde. Al cabo de este tiempo fue liberada ya la caseta. En tanto, en la México-Toluca, transportistas ahí sí cerraron la autopista a la altura de Lerma. Horas después abrieron un solo carril a la vialidad y por la tarde ya fue reabierta en su totalidad. En lo que respecta a la México-Querétaro, otro de los puntos de acceso a la Ciudad de México, los manifestantes se concentraron en los carriles laterales de la caseta de Tepozotlán, donde solo hicieron cortes intermitentes a la circulación. En la autopista México-Cuernavaca no se registró presencia de manifestantes durante todo el día lunes. La secretaria de Gobernación hizo un llamado a que la Asociación Nacional de Transportistas retome el diálogo con las autoridades federales, pues considera que no hay motivos para estos bloqueos. Mi compañera Gabriela Jiménez nos informa. El Gobierno de México mantiene abierto el diálogo permanente con transportistas y agricultores para atender sus demandas y necesidades. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que los han escuchado en más de 200 reuniones locales con productores agrícolas y en 316 con transportistas. Sin embargo, este lunes un grupo de apenas 1,000 agricultores del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y solo una de 11 asociaciones transportistas de todo el país, la Asociación Nacional de Transportistas ANTAC, decidieron abandonar las negociaciones para realizar bloqueos con fines partidistas en 4 estados: Chihuahua, Zacatecas, Estado de México y San Luis Potosí. La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía.
en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales. Además de que transportistas y agricultores no asistieron a 2 reuniones con autoridades federales, una en la Cámara de Diputados para discutir la reforma a la Ley Nacional de Aguas y otra en la Secretaría de Gobernación, se identificó que las movilizaciones fueron organizadas por líderes del PRI, PAN y PRD. En San Luis de la Paz, un bloqueo que está llevando a cabo ahí. Quien está encabezando este bloqueo es el diputado federal priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez. Y lo pongo como muestra, no quiero decir si nos fuéramos a cada uno de ellos, no tiene caso pues, pero como muestra un botón. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, informó que desde octubre se atendió cada una de las demandas de los productores de maíz, como la entrega de un apoyo federal de 800 pesos por tonelada. En el marco de ese buen acuerdo, siendo este un año con los precios más bajos históricos desde el 2017 del maíz, ya 28,441 productores solo en los 3 estados del Bajío ya se han preregistrado para recibir estos apoyos y ya se han comercializado en el marco de estos acuerdos alrededor de 130,000 toneladas que se benefician de los términos pactados. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reiteró el llamado urgente a retomar el diálogo y parar las afectaciones a la ciudadanía. Con imágenes de Christopher Dávila y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Sobre este mismo asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista descontento social hacia su gobierno, como lo asegura la oposición. Refirió que la derecha intenta difundir mentiras en redes sociales. Por ello hizo un llamado a no caer en campañas de desinformación. Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes. Había 4 personas gritando ahí en Juchitán y 2,000 recibiendo, y entonces hacen todo un cuento, pues, de que, cosa que la verdad no afecta, porque la gente sabe de la alegría por haber recibido el interoceánico. La presidenta consideró que hay alegría entre la mayoría de mexicanas y mexicanos y desesperación entre la oposición. El pueblo de México tomó una decisión valiente en el 18, en el 24, y a nosotros nos corresponde no echarnos para atrás, sino como Juárez, siempre para adelante. Afirmó que México vive nuevos tiempos alejados del pasado neoliberal. Y eso, consideró, genera resistencias de la derecha que busca regresar a sus privilegios. La soberanía, la independencia, la justicia, la democracia y las libertades, esas no son banderas de la derecha en México, esas son banderas del pueblo de México y conquistas del pueblo de México. Y como una muestra del buen paso de nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, aún presidente del Consejo Coordinador Empresarial. A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hablaron sobre los pronósticos positivos de la economía mexicana para el último trimestre de este año y las buenas proyecciones para el 2026. Tras este encuentro, ambos empresarios dejaron la sede del Ejecutivo sin ofrecer ninguna declaración. A continuación les compartimos más información económica. La primera quincena de noviembre, la inflación fue de 0.47% y de 3.61% en términos anuales, por lo que aumento de precios se ubica en la meta de Banco de México de 3%. El crecimiento de precios fue menor en términos anuales al registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando el índice nacional de precios al consumidor avanzó 4.56%. De acuerdo con el INEGI, los aumentos que más impulsaron el crecimiento de precios fueron los precios de servicio de transporte público y las tarifas eléctricas. En contraste, los precios que más bajaron fueron el vino de mesa, el tequila y el ron.
En los primeros 10 meses del año, los ingresos del gobierno federal sumaron 5 billones de pesos, cifra 7.9% mayor a la del mismo periodo del año pasado y que significó un máximo histórico para un periodo similar. De acuerdo con información del SAT, la mayor fuente de ingresos fue el impuesto sobre la renta, el ISR, y el impuesto al valor agregado, el IVA. Al participar en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión del Grupo de los 20, el secretario de Hacienda Edgar Amador señaló que la paz se construye con justicia social como la que representan el empleo y los salarios justos. En su discurso destacó la importancia que la comunidad internacional defienda principios esenciales como la equidad, la justicia intergeneracional y la centralidad de los derechos humanos en la acción climática, y subrayó que la transición energética justa no es solo un objetivo, sino un imperativo moral que requiere compromiso y acción colectiva. Con información de Roberto Fuentes, 11 Noticias. Algunos avisos antes de que salga de casa. Mire, hay carga vehicular, esto en la lateral de Circuito Interior por un tráiler varado. Ya las autoridades están laborando en esa zona para poder retirar la unidad. También le informamos que hay cierre vial por obras sobre viaducto Río de la Piedad, esto desde Avenida 14 hasta calle 39. Ahí hay alternativas viales, puede usar Avenida Francisco Morazán. Se reporta avance lento también por un vehículo descompuesto en Avenida Río Churubusco a la altura de Aries. Y si viaja en metro, la estación Zócalo Tenochtitlán, le recordamos, permanece cerrada. Para llegar al primer cuadro puede utilizar como alternativa Allende y también Pino Suárez. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a seguir hablando de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y saludamos con gusto a Andrea Cházaro, especialista en temas de violencia de género de ONU Mujeres México. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida, buenos días. Hola, Angélica, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Gracias por esta comunicación primeramente y pues importante en este día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, hablar de lo que está pasando pues a nivel mundial, pero particularmente lo que nos importa es México, porque si bien hay diferentes tipos de violencia, Andrea, pues hay una particularmente que está en ascenso y es la violencia digital. Por favor, háblanos de ella, cómo nos encontramos en México y cómo entender este tipo de violencia que conforme avanzan las nuevas tecnologías, pues también avanza esta forma pues de violencia hacia las mujeres y las niñas. Exactamente, pues este año desde ONU Mujeres estamos presentando en el marco del 25 de noviembre, ya lo dijiste, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y como parte de los 16 días de activismo, estamos impulsando la campaña Es Real, es Violencia Digital. Justamente, como mencionas, la violencia digital es un fenómeno global en rápida expansión. Y sabemos que existen estudios que en el mundo indican que 4 de cada 10 mujeres ha vivido violencia en línea y 85% de las mujeres ha presenciado ataques contra otras mujeres. Y en México tenemos un panorama también muy alarmante. Solo en 2024 más de 10 millones de mujeres han vivido violencia digital y las mujeres pues enfrentan ciberacoso, enfrentan amenazas, discurso de odio, entre otras formas de violencia digital y pues esta violencia está limitando derechos, está limitando voces y afecta a las mujeres de manera desproporcionada, particularmente a ciertos grupos de mujeres. Ahora bien, Andrea, ya nos has descrito pues algunas formas de violencia en el entorno digital. ¿Qué es lo que pueden hacer mujeres y niñas, pero en general la sociedad, para prevenir un poco pues este tipo de violencia pues hacia las mujeres, hacia las niñas? Porque es un tema que nos afecta a las mujeres y a las niñas, pero le atañe a toda la sociedad. ¿Cómo podemos prevenir, cómo podemos erradicar esta violencia en el entorno digital? Pues justamente esta campaña que estamos lanzando hace referencia a un llamado a la acción a toda la sociedad, que es
identifica, detecta, denuncia. Entonces, como parte de la campaña hemos lanzado un sitio web que se llama esviolenciadigital.com, en donde invitamos a todas y todos a involucrarse en la prevención y justamente, como mencionas, a contribuir activamente a crear entornos digitales más seguros, igualitarios y libres de violencia. Entonces, justamente, como lo pueden ver en pantalla, les invitamos primero a identificar, es decir, a ver cuáles son las formas de violencia digital que existen, como mencionaba, ciberacoso, difamación, amenazas, deepfakes, que es la creación de contenidos, o sea, de material sintético con inteligencia artificial y que muchas veces retrata a mujeres, el doxeo o doxing, que es la publicación de información personal sin consentimiento con el fin de justamente dañar a las mujeres, el monitoreo o acecho a través de dispositivos tecnológicos y por supuesto la difusión no consentida de imágenes, de material íntimo. Entonces hay que identificar, hay que nombrar la violencia y hay que denunciar. Y en esta página web que les menciono, Es Violencia Digital, pueden encontrar cómo detectarla y qué pasos tomar en las plataformas tecnológicas que tienen ciertas secciones para denunciar, y también les damos información sobre cómo acompañar a una amiga o a una familiar que está viviendo violencia digital y por supuesto cómo denunciar ante las autoridades. Tenemos ahí también la línea de las mujeres del Gobierno de México, de la Secretaría de las Mujeres, la cartilla de derechos de las mujeres, que también tiene una sección de derechos digitales, y por supuesto los centros Libre, y por último un chatbot de inteligencia artificial, el chatbot Olimpia. En este marco tenemos una colaboración con Defensoras Digitales y con Olimpia Coral Melo, la activista que impulsó la ley Olimpia, para que tengan toda la información ahí. Y pues esta campaña genera estas líneas de contenido. Les pediríamos que estén muy atentos y atentas a las redes sociales de ONU Mujeres México, en ONU Mujeres MX, porque hoy vamos a lanzar diversos contenidos pedagógicos para todas y todos, porque justamente, como mencionas, el prevenir y erradicar la violencia digital y todas las formas de violencia de género es responsabilidad de todas y de todos. Ahora bien, Andrea, ya nos mencionabas pues este panorama que se presenta en nuestro país, pues de alrededor de 10 millones de mujeres que han sufrido algún tipo de acoso en el entorno digital, pero también al mismo tiempo sabemos que nuestro país pues va a la vanguardia en esto que acabas de mencionar, en una ley que sanciona precisamente este tipo de violencia, la violencia digital. En esta colaboración que tiene ONU Mujeres y tú como especialista en violencia de género, ¿cómo nos puedes describir el paso que va adelante México con la creación, la implementación de esta ley Olimpia y también cuáles son los retos en ello? Bueno, pues como mencionas, México es punta de lanza en la región de América Latina y el Caribe, puesto que desde 2021 existe la Ley Olimpia, y la Ley Olimpia es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se nombra, se define la violencia digital como un ámbito más de ocurrencia, entre otras formas de violencia contra las mujeres que define ahí y que establece justamente no solo las definiciones, sino que mandata a las autoridades a tomar acciones para prevenirla, atenderla y erradicarla, y permite que se generen órdenes de protección, por ejemplo, por las autoridades a las empresas, a las mujeres, y a su vez emite órdenes para las empresas tecnológicas para su atención. Y por otro lado existe el Código Penal Federal. Ahí se reforma también un artículo para que se tipifique la violación a la intimidad sexual a través de la difusión no consentida de imágenes sin consentimiento. Entonces tenemos este marco normativo robusto en México que cada vez va avanzando más. Y por supuesto hay retos en el acceso a la justicia de las mujeres, en las medidas de reparación para las víctimas y en que las plataformas tecnológicas tengan mayor rendición de cuentas, mayor transparencia y protocolos más robustos, más sólidos para atender este tipo de situaciones. Y por supuesto tenemos un tema de alfabetización digital de todas las personas, de padres y madres de familia, de mujeres y niñas, y también pues de hombres y jóvenes que entiendan también sobre el consentimiento, sobre estas conductas, que sepan que son un delito y que pueden ser denunciados por estas conductas.
Tocaste un tema también muy importante que es la responsabilidad de las empresas tecnológicas precisamente frente a este tipo de violencia. Para finalizar, Andrea Cházaro, especialista en violencia por parte de ONU Mujeres México, ¿cuál sería el llamado a todos los actores de la sociedad, gobierno, sociedad en general, comunidades y particularmente empresas para poder erradicar todo tipo de violencias, pero particularmente la violencia digital? Pues el llamado a la acción de la campaña, les invitamos a informarse, a detectar y a denunciar, porque detener la violencia pues requiere la corresponsabilidad de plataformas tecnológicas, autoridades, instituciones educativas, medios de comunicación, ciudadanía, ¿no? Entonces es fundamental involucrar también a hombres jóvenes, porque la prevención implica pues transformar estas normas sociales, estas narrativas que permiten las agresiones y pues que sepan en primer lugar todas las personas, toda tu audiencia, que la violencia digital es real y que afecta la vida de millones de mujeres. Entonces, con esta campaña buscamos que ninguna mujer tenga que limitar su voz o retirarse del espacio público, es decir, del espacio digital, que ya es un espacio público, para sentirse segura. Y pues eso, construir un entorno digital libre de violencia es una tarea colectiva y es posible si todas y todos nos informamos, actuamos y denunciamos. Entonces, que se queden con esta consigna: es real, la violencia digital es real, es violencia de género, infórmate, detecta, denuncia. Y por supuesto, pues afecta precisamente, como bien lo describías, a quienes sufren este tipo de violencia. Por supuesto, Andrea Cházaro, que nos sumamos pues a estos 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Por lo pronto, te agradecemos mucho, especialista en violencia por parte de ONU Mujeres México, Andrea Cházaro. Buenos días. Gracias, buen día. Gracias. Vamos a cambiar de tema y mire, en temas de vivienda hay buenas noticias porque contar con una casa propia ya es una realidad que cada vez es más accesible para las familias mexicanas. Y esto es posible gracias al programa de Vivienda para el Bienestar. Tan solo este año miles de mexicanas y mexicanos van a estrenar un hogar. Mi compañero Armando Gama nos cuenta más de esto. Este es en Ciénaga de Flores, Nuevo León. Estos son casas unifamiliares de 2 niveles. Más de 6,000 familias mexicanas se estrenarán este año las primeras viviendas del bienestar, como parte de la estrategia federal que proyecta construir y rehabilitar 1.8 millones de casas durante el sexenio. Son viviendas dignas de al menos 60 metros cuadrados destinadas a trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Se entregan con luz, agua, drenaje, hay transporte, están cerca de comercios, escuelas, hospitales, que tienen su estacionamiento y tienen un pequeño patio en la parte de atrás y por dentro están también muy espaciosas, muy bonitas. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que el programa tiene un avance de 90% en la meta proyectada para este año. Con 345,817, es decir, 90% de la meta de este año. El restante 10%, en particular por parte de Infonavit, se están consolidando ya los proyectos, está en el periodo de proyecto ejecutivo. Por su parte, el Infonavit informó que inició este año el proceso de construcción de 300,000 casas. En tanto, la Comisión Nacional de Vivienda arrancó la edificación de 86,000 nuevas viviendas, de las cuales el 20% será destinada para rentar a jóvenes. El Infonavit también reportó más de 2.5 millones de créditos reestructurados de casi 5 millones de créditos impagables que se otorgaron en gobiernos pasados. Nos quedó esta herencia maldita de los créditos impagables de 4.856.000 que empezamos a corregir desde el principio de la administración. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Armando Gama. Tiempo de la información deportiva y vamos a hablar de béisbol y también de softball aquí en nuestro país. Es que buscan dejar huella más allá de las canchas. Ahora lo harán con una serie de acciones sociales llamado Unidos por el Diamante. Naomi Rodríguez nos cuenta de ello.
La Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana de Softball lanzaron la campaña Unidos por el Diamante, un programa de responsabilidad social en el que se impulsarán 11 causas a lo largo del año 2026. De la mano de 11 organizaciones, la LMB y la LMS buscarán visibilizar, sensibilizar, concientizar e informar a los aficionados del béisbol sobre las labores sociales. Como Liga Mexicana de Béisbol tenemos un compromiso puntual y claro con el bienestar común y por supuesto con un tema de responsabilidad social. Y tenemos una huella no solamente en México, tenemos una huella prácticamente una distribución de señal en más de 30 países a nivel mundial. Lo que queremos es echar de mano justamente a ello para poder promover y enaltecer estas causas tan importantes. El programa de responsabilidad social de la LMB 2026 Unidos por el Diamante consiste en 11 campañas en las cuales se organizarán actividades en conjunto con los 20 equipos de la Liga de Béisbol y los 8 clubes de la Liga de Softball. Difundir temas que a lo mejor no se escuchan y puede tener también un cierto tabú de algunos temas en específico. Entonces, muy contenta de poder liderar del lado de la Liga Mexicana de Softball los proyectos. Será a partir de enero que las organizaciones comiencen con sus proyectos como la ayuda a los animales, la lucha en contra del consumo de drogas, la inclusión e igualdad en América Latina y el impulso del deporte en mujeres, entre otras, para finalmente en diciembre dar un repaso de las actividades realizadas en cada campaña. Con imágenes de Cristian Aguilar y José Navarro, 11 Noticias, Naomi Rodríguez. Y mire, además del béisbol, el rugby femenil de nuestro país va por buen camino y también hubo lunes por la noche en la NFL. Les contamos más. La selección mexicana de rugby femenil hizo historia luego de conseguir su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Este logro llega luego de que las Serpientes se consagraran bicampeonas del Rugby Américas tras vencer a Jamaica en el torneo celebrado en Trinidad y Tobago. El entrenador de la selección, Salvador Cruz Naranjo, hizo un llamado a jóvenes de entre 12 y 17 años a sumarse a los entrenamientos con el objetivo de conformar un selectivo estatal de rugby femenil con miras a participar en las Olimpiadas Nacionales de la CONADE. En el emparrillado, sin sorpresas, terminó la semana 12 de la NFL. En partido de lunes por la noche, los 49 de San Francisco, con todo y su larga lista de lesionados, venció sin problemas a las Panteras de Carolina por marcador de 20-9. Con esto, los de la Bahía llegan a 8 juegos ganados y se mantienen cerca de la zona de clasificación a playoffs. Y pasamos a la duela. En la NBA, los guerreros de Golden State de Stephen Curry volvieron a la senda del triunfo tras un par de descalabros. De la mano de Curry, que se destapó con 31 puntos, derrotaron 134-117 al Jazz de Utah. Este triunfo fue oxígeno puro para los californianos, que buscan retomar la confianza y comenzar a subir en la tabla de su conferencia. En otros asuntos, está en México un velero que trae consigo causas como la paz, la divulgación científica y el cuidado de los ecosistemas, entre otras. La consigna muy clara: el océano es uno y debemos cuidarlo. Mi compañero Rafael Guadarrama se encuentra por allá y nos informa. Con el sol despuntando, arribó el monumental Stadsrad Lemkul a Pichilingue, Puerto de la Paz, en Baja California Sur. Es un velero noruego abocado a la ciencia y la divulgación, promotor de la paz y la sostenibilidad en los océanos. La llegada aquí en México es un ejemplo de las estrechas relaciones entre Noruega y México. Este es un barco noruega de investigación que viene con el mensaje a muchos países del mundo de la importancia de los océanos. El velero, de casi 100 metros de largo y 48 metros de altura, realiza una travesía alrededor del mundo, One Ocean Expedition. Proclama así que más allá de las divisiones geopolíticas, el océano solo es uno, y lo compartimos todos, por lo que debemos cuidarlo. En los más de 20 puertos a visitar, este es el segundo en México. Realizará monitoreo de ecosistemas marinos para reconocer sus vulnerabilidades y cómo superarlas. Lleva un pequeño laboratorio a bordo. Tenemos instrumentos acústicos, que son 3. También tenemos para microplásticos. Tenemos diversos sensores. 2 sensores ambientales. Son como 7 instrumentos. El barco, de 110 años de vida, también realizará en México actividades públicas y de divulgación para contagiar entre las personas la urgencia de hacer un aprovechamiento consciente de los recursos de los océanos.
Mañana tendremos una actividad escolar, se llama Cerca de mi corazón. 3 escuelas primarias vendrán a bordo con niños pequeños y ellos van a lanzar un mensaje en una botella. Y este es un programa para hablar del cambio climático de forma local. Statsraad Lehmkuhl, este velero noruego, permanecerá aquí en La Paz hasta el próximo miércoles 26 de noviembre. Después zarpará rumbo a Costa Rica para continuar con esta expedición alrededor del mundo, llevando este mensaje de paz y a favor de los océanos. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y ya que estamos en el mar, les vamos a compartir la historia de un hombre. Está por cumplir casi 100 años y sigue remando. Mi compañero Ediberto Martínez nos habla de él. Con 96 años, Odilon Martins pareciera que ha encontrado la fórmula de la eterna juventud a través del deporte y la calidad de vida saludable. Dentro de todas las disciplinas en las que ha participado, logró identificarse con una que lo hizo destacar y alcanzar el éxito: el remo. Hoy, Odilon está a punto de cumplir un siglo y aún no pierde la brújula al navegar sobre su esquife. Antes de remar jugaba al baloncesto y como siempre pasaba por el club de remo, me invitaban a remar. Acepté y fue genial. Gané mis primeras carreras en la categoría de principiantes, una categoría abierta completamente nueva. Eso me hizo no dejar de remar. Con el paso del tiempo, las habilidades del señor Martins lo hicieron navegar por aguas internacionales y enfrentarse a competidores de todo el mundo. Mi especialidad es esquife y doble. Mi especialidad son los esquifs, simples y dobles. Como veterano he ganado casi todas las carreras desde 1991. He competido en regatas en más de 36 países por Europa, Canadá, Estados Unidos y he demostrado capacidad. Vencerlos a todos no es fácil. Canadá, Estados Unidos. Su experiencia ha servido para instruir a jóvenes como él, que también desean medirse con atletas de élite. Creo que el señor Odilon es un ejemplo de longevidad, como decimos, un referente en el deporte, porque existe la idea de que la gente es demasiado joven o se acomoda y se queja. No puedo hacerlo, por eso digo que el señor Odilon es un referente para nosotros. Si él puede hacerlo, ¿por qué no podemos nosotros? Odilon sigue participando en competencias sin detenerse a pensar si es lo adecuado para su edad. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Miguel de la Cruz, siempre listo y a tiempo para la sección de cultura. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días, muy bien, buenos días a todos. Pues nada, les cuento, por primera vez sale de la Ciudad de México el Foro Nacional de Creadores para realizarse en Puebla. Oportunidad de intercambio de experiencias entre personas afines a artes verbales, diseño y gráfica. Recibiremos a más de 350 creadoras y creadores de todo el país, entre beneficiarios, tutores y artistas invitados de diversos estados, como son Chiapas, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, por mencionar algunos. Bueno, del 4 al 7 de diciembre tendrá lugar este foro en distintos sitios del centro de Puebla. Del 4 al 7 de diciembre, ponga mucha atención. Bueno, ¿se imaginan que un día pierden el habla? ¿Cómo se comunicarían con los demás para hacerse escuchar? Es parte de la trama de Las Mutaciones, película que muy pronto, bueno, me parece que ya está en las salas de cine. Vamos a ver los detalles. En 2016, el escritor Jorge Comensal publicó Las Mutaciones, novela traducida a varios idiomas que llegó a manos del cineasta Jorge Ramírez Suárez y decidió llevarla al cine. El resultado, una película sobre Ramón, abogado exitoso a quien el cáncer le cambia la vida. ¿Qué? Le tienen que quitar toda la lengua. Lejos del melodrama, Ramón, interpretado por Tony Dalton, marca distancia de la conmiseración propia. Okay, no es, ay, pobrecito de mí, es, bueno, ¿qué haría un personaje que está en esta circunstancia, sabiendo que está enfrentando la muerte y en una desesperación? Película cercana al libro de Comensal que transmite angustia, esperanza y sororidad entre la esposa, la trabajadora del hogar y la psicóloga de Ramón.
sin evadir el lado más despreciable de las personas. Tiene muchas aristas y justamente por eso me interesó mucho adaptarla, porque y bueno, cuando ya escribí el guión y cuando ya tenía mi elenco soñado que tuve, la verdad estoy súper feliz de que todos los actores que tengo hayan hecho la película, porque fue un ensamble que cuajó, ¿no? Que no siempre sucede. Las mutaciones ya en cines. 11 Noticias, Saray Campeche. El Museo del Chopo está cumpliendo medio siglo de vida y lo hará con un programa muy especial. Este 25 de noviembre, el Museo de Santa María la Ribera, administrado por la UNAM, tiene preparada la apertura de exposiciones y la restauración de la escultura Quetzalcóatl Luz, slams de poesía y muchas actividades más que se extenderán hasta las 9 de la noche. Los detalles puntuales los puede localizar en la página del museo. El Palacio de Bellas Artes invita a la presentación de un ensamble de percusión vanguardista, Tambuco. Es un cuarteto mexicano que se caracteriza por interpretar música contemporánea desde una variedad de tambores y sonidos. Este concierto celebra 25 años de trayectoria y será el 29 de noviembre a las 7 de la noche. La Secretaría de Cultura Capitalina se suma a la iniciativa de 16 días de activismo contra la violencia de género, con una serie de actividades artísticas. Para estos 16 días de activismo tenemos 83 actividades en territorio, 7 convocatorias públicas masivas, 26 en redes sociales y medios oficiales. Las actividades serán del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, hasta el 10 de diciembre. Los detalles en cartelera de la Secretaría de Cultura. Vámonos al libro del día, es Dibujo por no llorar, de Heréndira Derbez, editado por Hachette. Este libro en voz de su autor. Este libro nuevo es un trabajo súper personal, son una serie de viñetas, porque yo dibujo, soy ilustradora además de escritora, y son cosas como muy privadas, pues experiencias de vida, años y años y años de dibujos y de libretas, seleccionados y editados y convertidos en un libro. Lo acomodé como dentro de mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, pero al final creo que lo hizo súper bien Fer Álvarez, mi editora, lo ordenó un poco como por temas de vida y de manera que, digamos, podría decir que cuentan una historia al final. Son cosas muy generales, o sea, no estoy hablando de mí en particular, estoy hablando de sentimientos y de emociones y de experiencias que creo que son muy universales, muy generales. Leo con el 11 sumamos 18 páginas del libro de cuentos Peores cosas han pasado, de Vladimir Ramírez, coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Jalisco. El X de hoy es de luz y dice: si tú fueras un pollo, serías otra pechuga. De las buenas, serías de esos pollos finos que aquí no vendemos. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 463 años del nacimiento del poeta español Lope de Vega. En su honor, el poema del día Soneto, que en alguna parte dice: olvidar el provecho, amar el daño, creer que un suelo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Peores cosas han pasado, Miguel de la Cruz. Seguramente lo vamos a estar recordando en los siguientes días, pero de cualquier manera es importante destacar que este libro llega a la sala de lectura, pero a la FIL Guadalajara. En la FIL Guadalajara, y además me da mucho gusto decir, el autor es de allá. Entonces, fíjate que no es común que un autor de otro estado que no sea la Ciudad de México aparezca en los foros, en las plazas, en la tele. Claro. Y entonces el año pasado que tuvimos a Irán Rubalcaba, claro, muy renombrado, pero él nos ayudó a localizar a Vladimir Ramírez y con mucho gusto lo tenemos. Ayer decía, hay frases muy resonantes, lo vuelvo a decir. Sí, claro. Y además, ¿sabes qué? Como tenemos el formato en PDF, si alguien quiere el libro y todavía le dan ganas de leerlo, que lo pida, todavía, y se lo envío. Porque además, Miguel, tenemos tiempo suficiente. La sala de lectura va a ser hasta el sábado 6. Que es el segundo sábado de feria, hacia el final de la feria, al mediodía, sábado 6, ahí estaremos en el stand del Fondo de Cultura Económica. Y muy importante que para quienes no puedan viajar, en las redes sociales se van a conectar. Y también esto es buenísimo porque aprovechan para leer este libro. Nuestros compañeros de redes van a estar allá, cosa que ya confirmamos, nos van a ayudar a la transmisión, ahí estaremos. Muy bien, gracias Miguel, te vemos mañana. Pausa y volvemos.
7 de la mañana en el tiempo del centro, les tenemos un resumen de noticias. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con ese propósito, les recordamos que pueden identificar si están siendo agredidas por medio del violentómetro. Esta es una herramienta didáctica y lo que busca es ayudar a visibilizar los diferentes tipos de violencia. Bloqueos de transportistas y productores del campo ocasionan tráfico y afectaciones a la ciudadanía. Fueron 29 cierres carreteros en 17 entidades. Inicia la tercera ruta de la salud del IMSS Bienestar. Tiene como objetivo distribuir más de 16 millones de medicamentos en 367 hospitales del país. Abríguense bien, el Frente Frío número 16 seguirá generando afectaciones en la zona norte del país. Continuarán las heladas. También se esperan lluvias en algunas zonas del territorio, así que lo invitamos a que tenga su paraguas a la mano. Se defiende el presidente Nicolás Maduro ante la escalada de tensiones con Estados Unidos. A través de un programa en cadena estatal, Nicolás Maduro asegura que no van a poder con Venezuela. Consigue la selección mexicana de rugby femenil su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Y esta mañana le damos la bienvenida aquí al estudio de 11 Noticias a la maestra Vanessa Prieto Barrientos. Ella es coordinadora general de información y vinculación de la CONSAR. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Hola, Angie, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar acá. Lo que nos ocupa pues era hablar de esta Feria de las Afores que por primera vez se va a realizar en Guadalajara, Jalisco. Arrancar pues preguntándote por qué Jalisco, por qué Guadalajara en esta ocasión. Muchas gracias, Angie. Mira, Guadalajara es la quinta ciudad con el mayor número de cuentas individuales, más o menos hay 4.3, y es la primera vez efectivamente que se va a realizar allá. Anteriormente se ha realizado en Mérida, también el año pasado en Toluca, y bueno, pues este año esperamos tener mucho éxito y que vayan muchos trabajadores precisamente a esta feria. Del 28 al 30 de diciembre, ¿qué es lo que las personas que vivan allá en Jalisco, en Guadalajara particularmente, qué es lo que van a poder encontrar en esta feria? Es del 28 al 30 de noviembre. Del 28 al 30 de noviembre. Este fin de semana, ¿no? Del viernes al domingo. Y bueno, ¿qué van a encontrar? Van a estar presentes las 10 Afores, las 10 administradoras de fondos, y además dependencias como el IMSS, el ISSSTE, RENAPO, el SAT, CONDUCEF, el Registro Civil, y además vamos a tener una serie de pláticas en el auditorio de educación financiera, de educación previsional, prácticas también advirtiendo, por ejemplo, sobre el coyotaje. Entonces van a encontrar, además de todos los servicios, este tipo de pláticas gratuitas. Entonces esperamos pues, que todas las personas acudan. En el tema pensionario, a veces las personas requieren ir a muchas dependencias o a muchos lugares para hacer sus trámites y como nuestro eslogan es tu ahorro para el retiro sin tantas vueltas. Sí. Tienen la oportunidad de acercarse a este lugar, la entrada, te digo, es totalmente gratuita, y hacer los trámites que requieran. Sí, si tienen algún pendiente de trámites, ahí van a poder encontrar a varias dependencias juntas, además de las administradoras de fondos para el retiro, para que pues, puedan incluso consultar cuál es su estado, cuál es su saldo, todo esto se va a poder encontrar ahí. Sí, son más de 40 trámites los que se van a poder realizar y efectivamente, como bien mencionas, pueden localizar su cuenta, pueden conocer qué saldo tienen, pueden designar beneficiarios, por ejemplo, que es algo súper importante, ¿no? Pueden pedir su estado de cuenta, y así entre otros muchos trámites que pueden hacer. Vanessa, hablemos un poco de esta importancia de encontrar y de tener siempre en mente nuestro retiro, del ahorro que debemos de hacer, que tenemos que tener en cuenta hacia nuestra jubilación, siempre tenerlo presente. ¿Por qué es tan importante? Sí, precisamente es importante porque a veces nos esperamos, como bien dices, hasta el final, ¿no? Y ya justo en la edad de jubilación es cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, no sabemos ni siquiera en qué Afore estamos. Entonces lo que nosotros tratamos es de hacer esta campaña invitando a los jóvenes, a los que están empezando a trabajar, a que no lo dejen al final,
¿Para qué? Para que tengan todo en orden y puedan evitar justamente eso, tener problemas hacia el final y decir, bueno, ¿por qué no lo atendí antes? Hacemos también una campaña importante invitándolos a hacer ahorro voluntario. Al final de cuentas, lo que tú tienes en tu cuenta es tu patrimonio del futuro, es tu dinero. Entonces tratamos de que lo cuiden y de que pues, lo incrementen para que tengan una mejor pensión hacia la jubilación. ¿Cómo funciona precisamente el ahorro voluntario? Porque muchas veces creemos pues, que este ahorro se va a ir a las empresas en donde está mi Afore, ¿no? Entonces, pero no es así, ya nos acabas de decir, pues es un ahorro propio, pero ¿cómo funciona exactamente? Sí, efectivamente, es tu ahorro, tú puedes depositar y lo puedes hacer en tiendas de conveniencia, ¿no? De cadena, sí, y puedes depositar desde 50 pesos y ese es tu dinero, o sea, si tú decides en un momento, después de hacer un ahorro durante algún tiempo, retirarlo, lo puedes tomar. Entonces, de alguna manera también es un ahorro voluntario hacia tu cuenta Afore, pero también puedes verlo como un ahorro que te genera un rendimiento y un ahorro nada más. Y en un momento puedes decidir retirarlo, ¿no? Y son unos fondos que te pertenecen. Claro, es una especie de inversión incluso, ¿no? Exactamente, sí, como bien lo mencionas. Ahora bien, cuando se es trabajador y se tiene seguridad social, ya sea por parte del IMSS o bien por parte del ISSSTE, pues sabemos que tenemos de alguna manera pues un fondo para el retiro, pero cuando se es trabajador independiente, ¿cómo saber si tengo esta Afore, este fondo para el retiro? Y bueno, además de cómo saber, cómo empezar a tener esta cuenta. Sí, mira, eso es bien importante porque actualmente hay muchísima gente que precisamente es trabajador independiente, no cotiza ni al IMSS ni al ISSSTE como tal en una empresa, pero tú puedes acercarte al Instituto Mexicano del Seguro Social y darte de alta. Incluso ni siquiera tienes que ir presencialmente, lo puedes hacer de manera digital y darte de alta como trabajador independiente y ahí estás generando también un recurso precisamente para tu jubilación. Y eso, si tú trabajaste anteriormente en alguna empresa, pues se suma, ¿no? a tus semanas de cotización y se incrementa tu saldo. Y digamos, en caso de que no se haya iniciado una vida laboral en una empresa, particularmente todo funcionaría como un ahorro voluntario en el caso de trabajadores independientes, ¿o qué esquema es el que funciona en estas cuentas? Sí, si no te has trabajado antes, como los chavos que están empezando, finalmente esa es como tu categoría, ¿no? Quien tiene un patrón que aporta y puedes hacerlo tú mismo como trabajador independiente, ¿no? Y ahí se sigue generando. Se sigue generando, exactamente. Ahora, estos eventos del que empezamos hablando, de esta feria de las Afores que se va a hacer allá en Guadalajara, Jalisco, pues regularmente, como ya nos has descrito, pues van a estar administradoras de estos fondos para el retiro, las que conocemos como las Afores, ¿no? Y que son empresas, además de todas las instituciones públicas que estarán ahí para apoyarnos. Pero regularmente a veces se piensa que por ir empresas, pues solamente nos van a ofrecer o comprar o pasarnos a su Afore, pero en realidad estas ferias, estos eventos, pues también nos permiten acercarnos al lenguaje del fondo para el retiro, de nuestro retiro, de lo que nos ocupa, porque pues, como ya lo mencionabas, es nuestro futuro. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida laboral? Y mira, y un poco en contexto con lo que dices, el acercarnos a nuestro retiro, justamente para eso son tan importantes las pláticas que damos. No solamente, como te comentaba, de advertencia, por ejemplo, sobre el coyotaje, sino también las propias dependencias, ¿no? El IMSS, el ISSSTE, Infonavit, dan pláticas informativas sobre la propia dependencia o cómo contribuyen a que tengas una mejor jubilación. Y las Afores, como bien lo mencionas, y todas las dependencias, salvo el registro civil, que cobra por el acta que te puede expedir, todos los trámites son gratuitos. Entonces tú puedes incluso saber qué Afore te da un mejor rendimiento. No sé, tenemos el stand con SAR, por ejemplo, que si tú no tienes todavía claro qué quieres hacer o a qué vas y dónde dirigirte, ahí tenemos este stand con SAR, con asesores que están perfectamente calificados y capacitados que te pueden orientar sobre acercarte a tu Afore o a qué dependencia. Y decías hace un momento, una de estas pláticas, de estas orientaciones, va a versar sobre el coyotaje. ¿Cómo estamos en México en este particular asunto? ¿Se están engañando a las personas a través de intermediarios o cómo funciona el coyotaje? Sí, de verdad que nos tienen muy preocupados y ocupados, sobre todo este último año, porque estas personas que estafan a los trabajadores y a todas las personas, cada vez mejoran sus tácticas o la dinámica como lo hacen, ¿no? Entonces se publicitan generalmente en páginas de redes sociales y te cobran una comisión. Por ejemplo, en el caso de que quieras hacer un retiro por desempleo, te cobran una comisión
y pues finalmente a veces ni siquiera se concluye el trámite. Te empiezan a engañar, oye, no, que hay que hacer este trámite, deposita un dinero, ¿no? Entonces las personas de pronto han invertido más de repente de lo que van a recibir cuando este trámite es totalmente gratuito. Ellos pueden ir, es su derecho, puedes ir a tu Afore y hacer el trámite para un retiro de desempleo, por ejemplo. Entonces advertimos mucho, hacemos una campaña intensa en nuestras redes sociales para advertir que las personas no caigan porque no tienes que pagar por ningún trámite, todo es gratuito. Y es muy importante conocer de esta situación, conocer de lo que sí está pasando y para eso es esta feria también. Ahora, también un asunto que a veces preocupa mucho es si mis fondos, si mis recursos están garantizados, están seguros en estas administradoras de fondo para el retiro, porque de pronto hay desinformación en general, incluso hasta en los medios de comunicación, pues diciendo que no está seguro mi ahorro, que el gobierno se lo va a quedar o me lo va a quitar. ¿Cómo funciona exactamente el sistema de ahorro para el retiro? Mira, precisamente, Angie, esta es la labor de la comisión, ¿no? De la CONSAR, justo regular y velar, ¿no? porque las administradoras hagan una buena inversión, que den los mejores rendimientos para los trabajadores. Entonces, que las personas, la gente que nos está escuchando y en general todo el público esté seguro y esté totalmente tranquilo, ¿no? De que sus ahorros están totalmente protegidos. Pues ahí está Vanessa Prieto, pues entonces finalmente la invitación del 28 al 30 de noviembre. Sí, este fin de semana. Este fin de semana que viene, que se acerca ya, es la Feria de las Afores en Guadalajara, Jalisco. ¿En dónde y de qué hora a qué hora? Mira, va a ser en el Paseo Alcalde, en el centro de la ciudad, a una calle de la Catedral, de 9 a 6 de la tarde. Viernes, sábado y domingo. Acceso totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sí, exactamente. Y pues que se acerquen todas las personas que tengan una cuenta y quienes aún no la tengan, pues también se pueden acercar para empezarse pues a familiarizar de todos estos términos, porque finalmente todos necesitamos un ahorro para el retiro. Justo así. Pues muchísimas gracias, Vanessa Prieto Barrientos, Coordinadora General de Información y Vinculación de la CONSAR. Agradecemos mucho que hayas estado aquí y pues estaremos muy pendientes de lo que se genere allá en la Feria de las Afores. Muchas gracias, Angie. En Guadalajara. Gracias. Gracias. Y nos vamos ahora con información internacional, porque mire, a pesar de que Donald Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaban ya limando asperezas, o eso parecía, incluso hasta se asomaba la posibilidad de un encuentro entre ambos mandatarios, la tensión volvió. Esto luego de que la Unión Americana declarara como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles. Esta situación que acusan fue que a Maduro le están acusando, a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, de liderar este cártel. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta más de ello. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles y acusó al presidente Nicolás Maduro de ser el líder de este grupo. La medida ya entró en vigor al ser publicada en el Registro Federal del Gobierno estadounidense. En respuesta, Venezuela afirmó que el Cártel de los Soles no existe. Declara que se trata de una mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra la nación latinoamericana. Que el cuento del narcotráfico, si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. La Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, rechazó la designación y la política de agresión contra Venezuela que desestabiliza la región. 11 aerolíneas mantienen cancelados sus vuelos hacia y desde Caracas después de que el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta sobre inseguridad en su espacio aéreo, cercado por sus aviones caza y bombarderos. Los gobiernos de Venezuela y Colombia rechazaron el cierre forzoso de los aires venezolanos por injerencia de Washington. En tanto, al menos 9 buques de guerra estadounidenses permanecen frente a las costas venezolanas en el Caribe. Tropas de Estados Unidos realizaron ejercicios militares con 2 vecinos de Venezuela, Islas Trinidad y Tobago y Guyana, y reestrenaron una antigua base militar
en Puerto Rico. Estados Unidos ha realizado más de 20 ataques en el Mar Caribe, matando a 83 civiles en lanchas, sin mostrar pruebas, asegura que transportaban drogas. Un sondeo de la televisora CBS reflejó que un 76% de los encuestados cree que los operativos militares no han sido justificados por el gobierno de Donald Trump. El 70% se opone a continuar con los ataques. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En respuesta a ello, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la decisión de las aerolíneas y llamó a que se reanuden los vuelos en 48 horas, o afirmó que las empresas perderán derechos de sobrevuelo del espacio aéreo venezolano. Nicolás Maduro ha hecho llamados constantes a la paz y al diálogo con Washington y se ha opuesto al conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo, también ha afirmado que su país se defenderá de cualquier posible invasión militar estadounidense. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. Y mire, el presidente interino de Perú, José Llerí, afirmó que la policía podría ingresar a la Embajada de México en Lima, donde está asilada la ex primera ministra Betsy Chávez. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que una posible irrupción en la sede diplomática mexicana violaría todas las leyes internacionales. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada pues estaría fuera de toda norma. Entonces el asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Entonces podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Es que la presidenta recordó que el asilo que México otorgó a Betsy Chávez está sustentado en el derecho internacional. Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes. Y la vulneración pues sería muy grave. De conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático, México reiteró su pedido para que el gobierno de Perú otorgue un salvoconducto a Betsy Chávez. Y miren, la Asamblea General de la Organización de la ONU en Argentina más bien, votó en contra de una resolución para prevenir y erradicar la tortura, alineándose a naciones como Estados Unidos e Israel, que también se pronunciaron en contra. Con este resultado, Argentina rompió el pacto democrático que se construyó desde 1983. Así lo informó la senadora Juliana Di Tulio. Rusia, Nicaragua, Burundi y Papúa Nueva Guinea se abstuvieron de votar. Este voto se produce una semana después de la presentación del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, ante el Comité contra la Tortura. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, mantuvieron una conversación telefónica casi un mes después de que ambos líderes se reunieran en persona allá en Corea del Sur. De acuerdo con la Casa Blanca, hablaron sobre temas de comercio y política exterior. Donald Trump precisó que hablaron de la situación entre Ucrania y Rusia, el fentanilo, la soya y más productos agrícolas. A través de sus redes sociales agregó que mantiene una relación extremadamente sólida con China y señaló que la conversación fue adicional al encuentro que mantuvieron en Corea del Sur. También Donald Trump aceptó una invitación de Xi Jinping a Pekín en abril del próximo año, mientras que ambos líderes planean reunirse a finales de este mismo año, pero en Estados Unidos. En tanto, el medio chino Xinhua informó que también se abordó el tema de integrar el retorno de Taiwán a China. Más de 30 personas de Ucrania fueron encarceladas en Bielorrusia, esto por presuntamente participar en delitos relacionados con la guerra entre Ucrania y Rusia. La historia hoy se cuenta diferente y mi compañera Ingrid Sánchez nos cuenta detalles.
Del presidio a la libertad. Jóvenes de 18 años, adultos de 58 y hasta enfermos de cáncer regresaron a su natal Ucrania luego de haber estado condenados en Bielorrusia. Enfrentaban desde 2 hasta 13 años de condena, acusados de haber participado en delitos relacionados con la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko decidió indultarlos. Todo bien, estoy impactada por haber sido liberada, pero estoy bien. ¿Cuánto tiempo te condenaron en prisión? 13 años. Si bien no se ha informado públicamente de qué estaban acusadas y acusados estos 31 ucranianos, se sabe que Bielorrusia ha detenido a una gran cantidad de personas por expresarse en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora están en libertad y en su país natal. He regresado a Ucrania. Sí, estoy en Ucrania. Lukashenko decidió el indulto con el objetivo de suavizar las relaciones con Occidente y luego de una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En principio, muchos estaban amenazados con pasar el resto de sus vidas en prisión. El acuerdo alcanzado les dio la oportunidad de regresar a una vida civil y pacífica, de regresar a Ucrania. La semana pasada, Lukashenko decidió dar el indulto y liberar también a 2 sacerdotes católicos que pudieron regresar a Ucrania. En un mundo en el que la guerra rompe familias, la necesidad de paz se impone. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Con una mejor voz ya está listo Carlos Guevara Casas y la información de ciencia y tecnología, medio ambiente incluso. ¿Cómo estás? Buenos Carlos, días, buenos días. Angélica. Sí, esperamos Mejor. que todo salga mucho mejor, un poco de mejor voz para este día. Buenos días también para usted. Y bueno, nos preguntamos si nada puede sobrevivir en el espacio o sí, porque fíjese que la Universidad de Hokkaido, un equipo de investigadores allá en Japón, descubrió que hay una planta en particular que lo hace y pues lo hace bastante bien. Vamos a ver. Tomomichi Fujita y un equipo de la Universidad de Hokkaido en Japón descubrieron que las esporas del musgo pueden sobrevivir al menos 9 meses adheridas al exterior de la Estación Espacial Internacional, expuestas a condiciones que se consideran totalmente opuestas para los seres vivos. Radiación ultravioleta extrema, rayos cósmicos, variaciones extremas de temperatura, falta de aire y presión. Si bien los musgos son habitantes de algunos climas extremos de la Tierra, como paredes de roca, a grandes alturas, el espacio es catastrófico para la mayoría de los seres vivos. De las distintas etapas de desarrollo que se probaron, solo las esporas sobrevivieron a su viaje al espacio. Los musgos son plantas que no tienen un sistema vascular y tampoco se reproducen mediante flores y semillas. En su lugar, producen unas cápsulas a partir de las cuales se desarrolla un musgo. En marzo de 2022, los investigadores enviaron cientos de esporófitos a la ISS a bordo de la nave espacial Cygnus NG-17. Una vez allí, los astronautas fijaron las muestras de los esporófitos al exterior de la ISS, donde quedaron expuestas al espacio durante un total de 283 días. Las muestras regresaron a la Tierra tras la misión SpaceX CRS-16 y se analizaron en Japón en enero de 2023 y sorprendentemente el 80% de las esporas estaban vivas y pudieron desarrollarse sin problemas. 11 Noticias. Y bueno, un estudio realizado por investigadores del Albert Einstein College de Medicine, liderados por Alan Bennan, revela un mecanismo inédito mediante el cual cierto tipo de tumor cerebral parece disolver los huesos del cráneo. Los investigadores usaron ratones con un tumor cerebral llamado glioblastoma, a los que les hicieron tomografías computarizadas y revisaron cómo se expresan ciertos genes en el tumor y los huesos que están cercanos a él. Y así descubrieron la capacidad del tumor para deshacer el tejido óseo cercano precisamente al tumor. También analizaron imágenes de pacientes humanos descubriendo que este agresivo cáncer, que es el cáncer más agresivo cerebral en los seres humanos también, erosiona las uniones de los huesos del cráneo, provocando una pérdida del 20% de su grosor. Y otro tema al que le hemos dado, desafortunadamente, le hemos tenido que dar seguimiento aquí en 11 Noticias, son los microplásticos.
ahora parece que pueden acelerar la obstrucción de las arterias. En experimentos también con ratones a los que se les dieron dosis de microplásticos realistas desde el punto de vista medioambiental, estos empeoraron drásticamente la acumulación de placa en las arterias y venas y activaron genes dañinos relacionados con la inflamación y la arteriosclerosis. Todo ello sin cambios en el peso o en el colesterol detectable. Un equipo de investigadores de la Universidad de California administró por 9 semanas a varios ratones una cantidad equivalente al consumo real de microplásticos en agua y comida. Lo curioso aquí es que hay una diferencia entre machos y hembras. Los ratones machos desarrollaron un 63% más de placa en el segmento de la aorta más cercana al corazón y un alarmante 624% más de placa en la parte de la aorta superior al tórax. Por su parte, pues las ratonas no mostraron ningún cambio significativo. Y bueno, astrónomos acaban de dar a conocer una nueva información de un asteroide que se llama 1998 KY-26, al que estudiará la sonda japonesa Hayabusa 2 en 2031. Esta sonda que se está dirigiendo hacia allá para encontrarse con este asteroide. Los datos se obtuvieron de observaciones de telescopios en distintas partes del mundo, incluido el flamante Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, que aunque se llama Austral y es europeo, bueno, está en Chile. Todo indica que el asteroide es casi 3 veces más pequeño de lo que se calculaba anteriormente y gira mucho más rápido. La Hayabusa 2 visitó ya previamente en 2018 otro asteroide, uno muchísimo más grande, y logró lanzar un contenedor de muestras a la Tierra en 2020. Y como aún tenía bastante combustible, pues la reprogramaron para alcanzar al que ahora sabemos mide solamente 11 metros y gira completamente, da vueltas cada 5 minutos sobre sí misma. En comparación, el primer asteroide, el de hace unos años, medía 900 metros. Y bueno, esto fue todo en la información de ciencia y tecnología. Lo logramos. Que pase usted un buen día. Oye, Carlos, para que no te desgastes mucho la garganta, pero sí es importante hablar de esto de los microplásticos. Entonces, de alguna manera, en esta información que nos presentas del estudio, pues estaría un poco relacionada con la arteriosclerosis, el consumo de microplásticos. Parecería que hay una relación, es también un padecimiento que ha aumentado y bueno, la principal causa de muerte en México son enfermedades cardiovasculares. Podría ser que una parte de esto se deba al incremento en el consumo. Eso es algo que todavía no sabemos, es algo que está por comprobar, pero estos datos parecen indicar que sí habría una relación bastante fuerte y significativa que habría que estudiar en el futuro, porque probablemente esto implicaría una visión completamente nueva a lo que estamos haciendo para tratar los microplásticos en el medio ambiente, en el consumo, en las plantas con las que nos alimentamos y en el agua sobre todo. Que es un tema que nos espanta muchísimo, precisamente porque al ser microscópico, pues estos residuos de plástico, pues en realidad no sabemos en dónde los estamos consumiendo. No sabemos. Prácticamente podemos dar por hecho que los consumimos en todos lados. Se pasan todos los filtros sanitarios que tenemos. Es muy difícil hoy en día poder eliminarlos. Incluso en el agua purificada se han detectado, es muy complicado. Y el consumo es inevitable. Podemos afirmar que todos los seres humanos ahorita que vivimos en ciudades tenemos microplásticos en alguna parte de nuestro organismo. El aumento exponencial de los microplásticos es particularmente por el uso desmedido de diferentes formas de presentación de plásticos. Era algo que sospechábamos desde hace unas 3 décadas, pero se empezó a confirmar hace unos 10 años y realmente aquí en 11 Noticias dimos como las primeras pruebas fehacientes, por ejemplo en sangre. Recuerdo que fuimos el único medio público que lo reportó. En sangre se descubrió hace apenas unos 3 años. Y hemos dado seguimiento porque es algo que está ahorita en boga. Parece que también parte del problema de la baja en testosterona de los hombres, que es muchísima en promedio con respecto a nuestros abuelos o a nuestros padres, también pudiera estar vinculada a esto. Entonces hay muchos problemas que se están generando y definitivamente algo que tenemos que frenar es el consumo de plásticos. Yo sé que es muy difícil porque toda la economía en los últimos 50 años se ha ido gestando alrededor de los plásticos, pero tenemos que hacerlo. Hay que bajar el consumo y pues en efecto sigamos hablando de ello porque estoy segura que le seguirás dando seguimiento. Gracias, Carlos. Gracias. Te vemos mañana. Nos vemos mañana.
Gracias, y ahora nos vamos a hablar de asuntos económicos. Para ello nos enlazamos con Ezequiel Daray, precisamente economista de la Deutsche Welle, para que nos hable de esta inversión de Amazon para proveer inteligencia artificial al gobierno de Estados Unidos, también de las negociaciones comerciales entre la Unión Americana y Europa y el fuerte ajuste fiscal que Reino Unido presentará esta misma semana. Muchos temas, Ezequiel. Adelante, te escuchamos. Semana muy movida en cuanto a inversiones, negociaciones y presupuestos en economías importantes, porque Amazon anunció ayer una inversión histórica de $50.000 millones en inteligencia artificial. ¿Pero por qué histórica? Porque va a desarrollar con esto inteligencia artificial para el gobierno de los Estados Unidos. Las diferentes agencias de los Estados Unidos van a contar con poderosas herramientas creadas por Amazon y así se transforma en la primera gran tecnológica que es proveedor del Estado a gran escala y tal vez pueda ser el ejemplo para algunos otros gobiernos de aquí en más. Hablando de los Estados Unidos, los negociadores, tanto Latnik como Greer, estuvieron ayer en Bruselas negociando con la Unión Europea el acuerdo comercial. Un acuerdo comercial que está aprobado y está funcionando desde el verano, pero que tiene un frente abierto que es el acero y el aluminio. Bueno, para reducir el arancel del 50% que está pagando el acero y el aluminio europeo, lo que pide Estados Unidos es que Europa desregule el sector digital, porque ha estado constantemente sancionando y multando a las empresas tecnológicas que son estadounidenses, como por ejemplo Google, que ha recibido un récord de sanciones en la Unión Europea. Bueno, la condición que pide para firmar el acuerdo y para que lleguen muchísimas inversiones a Europa de las empresas tecnológicas para desarrollar la inteligencia artificial es que Europa desmonte su gran árbol de regulaciones, cosa que políticamente tampoco será nada fácil. Bueno, después hablábamos de presupuestos. Se empieza a debatir aquí en Alemania el presupuesto alemán en un contexto muy complicado en el que conocimos esta semana caída del Producto Bruto, caída del consumo por primera vez en 2 años. Bueno, se va a aprobar o se está votando el presupuesto que produce el segundo mayor endeudamiento de la historia, solamente superado por la pandemia. Se tomarán 180.000 millones de euros de deuda y se va a invertir fuertemente en infraestructura, pero también en defensa, y se espera que esto solo produzca un crecimiento de entre el 1 y el 1,5% el año que viene. Otro gran presupuesto se va a presentar mañana en el Reino Unido. Allí está la ministra de Economía intentando impulsar un presupuesto y tratando de balancear, porque no va a aplicar el aumento del impuesto a la renta con el que había amenazado, que tenía muy nervioso a todos los mercados, pero esto requiere conseguir financiamiento para cubrir 30.000 millones de libras en déficit, y veremos cómo lo hace en un contexto en que la economía del Reino Unido está prácticamente estancada y la inflación está enquistada en un 3,8%, lejos del objetivo del 2%. Mañana conoceremos más detalles de lo que va a ser el presupuesto del Reino Unido. Estas han sido las noticias en una semana muy movida en negociaciones, en inversiones, pero también en presupuestos. De mucha información, como ya bien lo mencionas. Gracias a Ezequiel Daray de la Deutsche Welle por esta información. Y vamos a regresar con temas de nuestro país. Vamos ahora a revisar el pronóstico del tiempo. Y es que, mire, el avance del Frente Frío número 16 va a seguir generando afectaciones importantes en el clima de nuestro país. Van a permanecer las heladas en Chihuahua y Durango con temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados. En Baja California, en Sonora, en Nuevo León, en Zacatecas, en Tlaxcala y en Puebla seguirá el clima gélido con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius. También se esperan lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes en Nuevo León y en Tamaulipas. Aquí en el Valle de México, la mañana, si es que ya la puedes sentir, es fría, especialmente en zonas altas del Estado de México, donde pueden registrarse incluso heladas. La Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 7 a 9 grados, con cielo medio nublado por la tarde y posibles lluvias ligeras. Es importante que recuerden que hay que abrigarse en capas y evitar los cambios bruscos de temperatura, y así se evitan también enfermedades respiratorias.
Y vamos precisamente con temas de salud, porque mire, el IMSS Bienestar inició ya la tercera ruta de la salud para distribuir más de 16 millones de medicamentos y otros insumos médicos en hospitales de todo el país. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional. Está iniciando la conferencia matutina. Regresamos con un resumen de noticias en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se mostraron los avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual, una estrategia que contempla la homologación del delito de abuso sexual en el Código Penal Federal. Se buscará además homologar otro tipo de leyes en favor de las mujeres. Necesitamos que se revise, que se incorpore precisamente el tema de la incorporación de la perspectiva de género en la Constitución local, en cada uno de los 32 estados, y por supuesto el derecho a una vida libre de violencias que se aprobó y que después derivaron en una serie de reformas legales que se aprobaron después de las reformas a la Constitución. Que les pedimos que revisen, por favor, en todos sus estados para que la igualdad sustantiva quede plasmada en todas las constituciones de este país. Llama el gobierno federal a transportistas y agricultores a retomar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía con sus megabloqueos. Y es que recordó que durante las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores para atender inquietudes y avanzar en acuerdos. Llega a México Yaslin, la pequeña de 2 años que fue salvada por su abuela tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Gracias a la Fundación Micho y Mau, estuvo más de 2 meses internada en un hospital de Texas, donde recibió atención especializada por sus quemaduras. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tenga un excelente martes. Buenos días.